Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Sabiamente. Como verán, en esta oportunidad vamos a tocar un tema que es bastante controversial y polémico. Por lo tanto, antes de entrar en cuestión, quería hacer una pequeña anotación, que lo vertido en este video se trata simplemente de un punto de vista, una opinión, que tiene como finalidad contribuir a un mejor entendimiento de la situación y sobre todo llevar a las personas, a los oyentes, a la reflexión para más que todo de alguna manera contribuir a la paz que todos anhelamos. Dicho esto, paso al tema en sí. Como bien sabemos, toda historia tiene por lo menos dos lados. Y cuando alguien quiere formarse una opinión, dirimir sobre esa situación o aún ofrecer algún tipo de solución, tiene que por lo menos haber escuchado ambos lados de la historia. Lo que pasa, creo, actualmente es que lo que mayormente nos llega o recibimos es un lado de la historia y muy poco o nada del otro. Por lo tanto, en este video me propongo compartir con ustedes algunos aspectos que me llaman poderosamente la atención y más que ofrecer respuestas, en realidad tengo algunas grandes interrogantes que me parece importante compartir y que la audiencia también conozca. Cuando nos referimos a este conflicto, en realidad tendríamos que partir desde los tiempos remotos de la Biblia, porque se ha generalizado la creencia de que el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios y que la tierra prometida es justamente eso, una promesa que Dios le hizo a su pueblo elegido. Esto figura principalmente en la Biblia, en el Torá y algún otro libro sagrado, pero que en realidad es difícil, digamos, interpretar o tener un concepto cabal. ¿Y esto por qué? Porque envuelve necesariamente las creencias religiosas. O sea, es una cuestión de fe. Y la fe de las personas no las podemos ni cuestionar, ni afirmar, ni negar, porque la fe es algo personal y subjetivo. En el caso particular de la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, está plagado de alegorías, parábolas, metáforas, profecías, que sin un estudio y un conocimiento a fondo de esas escrituras, es muy difícil interpretarlas y mucho menos reafirmarlas o afirmarlas contundentemente. Porque aunque uno haga un estudio profundo, como lo han hecho muchos expertos, estudiosos, eruditos en la materia, aunque se haga eso, nos topamos con otros que ven e interpretan los mismos hechos o los mismos pasajes desde otro ángulo o desde otra interpretación. Una prueba de esto es lo que ocurre actualmente dentro del cristianismo mismo. Como bien sabemos, hay una cantidad de denominaciones que, siendo todas cristianas, difieren unas de otras. Y esta diferenciación es justamente debido
a la interpretación que cada confesión hace de la Biblia, de las Escrituras. Entonces, no podemos, digamos, partir de algo que es una creencia, una fe, y ponernos a confrontar eso con otras creencias también religiosas. Porque al confrontar, lo que estamos haciendo es tocando una de las fibras más sensibles del ser humano, que son justamente sus creencias religiosas, las que considera sagradas. Por esta razón, en lo que al aspecto religioso se refiere, me voy a remitir a dejarles un par de preguntas que, como les decía, son las que me llaman poderosamente la atención. Si nosotros partimos de que efectivamente Israel es el pueblo, o el pueblo judío es el pueblo efectivamente elegido por Dios, y que el estado que habitan actualmente es la tierra prometida para ellos, y si partimos de que eso es lo que afirma el Antiguo Testamento, mi pregunta es, ¿cómo es que se puede aceptar esa parte, esa afirmación, y no la segunda parte, que es la que figura en el Nuevo Testamento también de la Biblia, donde prácticamente todo el Nuevo Testamento está enfocado en Jesucristo como el Salvador, el Mesías, que es algo que el pueblo judío no acepta, no cree, y la prueba de eso es que ellos siguen esperando a su Mesías. Y lo que más me llama la atención es saber la cantidad, los millones de cristianos en la actualidad que respaldan y creen esa afirmación. O sea, la primera, de que existe ese pueblo elegido por Dios y que las tierras que habitan son la tierra prometida. Pero obvian o se saltan la otra parte, que es el rechazo de ese mismo pueblo a creer en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Esta contradicción es la que hasta el momento no encontré una respuesta, digamos, contundente. El otro punto que me parece muy importante compartir es el factor político, que se fundó y es el que rige actualmente para el Estado de Israel, que se conoce con el nombre de sionismo. Teodoro Herzl, un periodista judío, allá por los fines de 1900, en los años 1900, escribió un libro titulado El Estado Judío. Y se le considera también el padre o uno de los padres del sionismo. El sionismo lo que propugna es la creación de un Estado, país, para el pueblo judío. Teodoro Herzl decía de que en medio de toda la discriminación, las persecuciones de las que su pueblo era víctima en aquella época, que la única salida, la única solución era que ellos tuvieran también un Estado, ¿no?, con sus limitaciones geográficas, sus fronteras, su gobierno, su ejército, y un lugar donde todos estos judíos que estaban esparcidos por diferentes partes del planeta pudieran en algún momento volver y ocupar ese lugar, ¿no? Entonces,
este señor Teodoro Herz fue un firme creyente de esto y es más, dedicó gran parte de su vida, que fue bastante breve por cierto, a realizar una campaña intensa, ¿no?, en los medios diplomáticos. Él recurrió a reuniones en países, se contactó con gente importante, etcétera, propugnando y proponiendo esta idea como una solución para el pueblo judío. En medio de todo eso, él logra alguna conexión con el que era ministro de Gran Bretaña, el Imperio Británico, que justamente tenía a su cargo el protectorado de toda esa zona donde se encuentra Palestina y demás. Entonces, él logra de que este ministro de apellido Balfour escriba una carta simple. Si ustedes van a ver, trataré de ponerles la foto. Se trata de un papel que no tiene ningún sello ni nada, donde se remite la carta al barón Rothschild, un señor judío acaudalado que vivía en Londres y que era, creo, presidente de la Federación Judía de ese entonces. En esta carta, el señor Balfour manifiesta de que la corona ve con buenos ojos la aprobación de un hogar para el pueblo judío. Les leo aquí brevemente el párrafo más importante de esta carta y que, dicho sea de paso, era una carta muy breve, creo que eran 67 palabras, de las cuales en su parte central decía lo siguiente: el gobierno de Su Majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país. Esto decía la parte central de esta pequeña carta que dirigió el ministro de Relaciones Exteriores a el barón Rothschild, presidente de la Federación Judía. Se podría afirmar que esta simple carta fue lo que dio inicio a todo, porque a partir de ahí se vio con beneplácito de que comenzaran a llegar los primeros inmigrantes. Creo que había habido algunos antes, pero se empezó, digamos, a promover, ¿no?, la creación no de un Estado ni de un país, sino de un hogar para el pueblo judío, respetando los derechos y demás de los que ya habitaban esa zona. En cuanto a este tema político, también tengo un par de preguntas a las que todavía no encontré respuesta. Y es lo siguiente: tomando en cuenta sus comienzos y viendo en la actualidad que Israel es un estado de poco más de 8 millones de habitantes y con toda la oposición y las guerras que ha enfrentado, mi pregunta es: ¿cómo es que tiene tanto poder internacional? Al punto que el presidente Biden ha afirmado
que no se necesita ser judío para ser sionista. Y huelga decir de que Israel cuenta actualmente con la total aprobación y respaldo a dicho movimiento justamente por el país más poderoso de la tierra. Mi pregunta es, ¿cuáles son los alcances reales del sionismo? Y como he manifestado en varias oportunidades, yo creo de que el mejor antídoto para todas las ideologías, para todos los ismos, etc., es la educación. Tenemos que trabajar en ayudar a la mayoría, sobre todo de las próximas generaciones, a que puedan formarse un pensamiento crítico, que no acepten así como así que las cosas son como una mayoría dice, o como es la tendencia la que lo marca, o es algún eslogan, algo que se puso de moda, sino que podamos contribuir a que la nueva generación se crezca formándose este pensamiento, ¿no? De analizar, de tratar de buscar por todos los medios si efectivamente las cosas son como las dicen, las presentan, o si hay otros caminos para llegar y aproximarnos más a la verdad. Espero que esta reflexión les haya servido. Mi última pregunta, la que siempre me hago, es ¿cómo reacciono yo frente a las diferencias que surgen con otras personas? Porque sí o sí surgen los conflictos, los desacuerdos, ¿no? Y son parte de las relaciones humanas. Y tenemos que aprender a lidiar con eso y evitar a toda costa llegar a situaciones como la que estamos viendo, ¿no? Donde la mayoría, creo, de seres humanos no entendemos cómo es que un ser humano pueda agredir a otro de tal manera que quiera quitarle la vida, borrarlo del mapa, arrasarlo, lo que sea, ¿no? Tanto de un lado como del otro, no importa. Se trata de seres humanos. Y creo que tenemos que abogar por eso y comenzar por nosotros mismos, de nuestro pequeño micromundo, a actuar de esa manera, a buscar el diálogo, buscar agotar siempre las formas menos violentas, ¿no? Las formas más inteligentes, las formas de el diálogo, de exponer nuestras ideas. No importa el conflicto que se trate, puede ser muy pequeño, puede ser algo familiar, puede ser algo con los vecinos o puede ser algo regional. Lo importante es que tengamos presente eso. Como siempre, espero sus comentarios, no dejen de suscribirse al canal y los espero para el próximo episodio.